Del versículo 14 en adelante vamos a leer para entrar en contexto con la palabra del Señor. Amén. Evangelio según Marcos, amados hermanos. Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 14 lo tenemos. Leemos la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y él respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde el niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, el que le cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Bendito sea el nombre. Amados hermanos, puede tomar asiento, préstenos atención, queremos ser breves en esta tarde. Bendito sea el Señor. El tema del versículo dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. La palabra del Señor, amados hermanos, nos muestra esta escena, y hay muchas cosas que sucedieron en aquel momento, como la dificultad de los discípulos al no poder sacar aquel espíritu, amados hermanos, como la multitud se agolpaba para saber o inquirir lo que estaba sucediendo. Todas las cosas, amados hermanos, que sucedieron tienen un propósito, pero queremos enfocarnos en la liberación que Jesús hace en aquel muchacho. Y es que de alguna manera la Biblia, amados hermanos, nos muestra cómo Cristo cambia a las personas cuando Él mete su mano en el asunto. Cuando Cristo viene a la vida de las personas, cómo aquel entorno es completamente transformado y cambiado. Quizás nosotros podamos decir: ya lo sé, ya lo conozco, pero tristemente pareciera que por momentos se nos olvida que somos lo que somos, porque un día Cristo tuvo misericordia de nosotros. Estamos donde estamos porque Dios así se ha compadecido de nosotros. Hay muchos que a este tiempo ya hubieran muerto, estuvieran presos en problemas, en diferentes situaciones, amados hermanos, si la mano bendita del Señor no los hubiera encontrado. Así como esta escena muestra, amados hermanos, la incapacidad de los discípulos de poder tratar con aquel muchacho endemoniado, así muchas veces con nosotros tal vez vinieron predicándonos, aconsejándonos, mostrándonos el evangelio, y muchas veces no quisimos, nos rebelamos en contra de aquella palabra, hasta un día que el Señor vino tratando directamente con nuestras vidas para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos, amados hermanos, cuán necesario era que estuviéramos en el evangelio. Aquel momento, amados hermanos, cuando Dios vino tratando de la manera en la que Él sabía que podía atraernos al evangelio. Cada persona tiene pensamientos diferentes y actitudes,
por lo cual el trato del Señor ha venido cambiando con las personas. Si comparáramos la manera en la que Dios nos trajo el Evangelio, puede que no sea lo mismo. Puede que encuentre otros que sí, pero puede que la mayoría no, amados hermanos. Algunos Dios permitió que la enfermedad se diera en su cuerpo de tal manera que Dios fuera el único que pudiera sanarle. Problemas, amenazas de muerte, soledad, tristeza, opresión, diferentes situaciones, hasta llegar al punto de reconocer. No es que Dios haya obligado el tiempo, el momento, no, sino que Dios nos dio a conocer y entender que el único que realmente puede llenar el corazón del hombre se llama Cristo, amados hermanos. Que el único que puede cambiar el corazón y la mente es el Dios Todopoderoso. Que fuera de Él, todo lo que podamos experimentar tiene un momento final. Todo lo que el hombre pueda, amados hermanos, buscar para sustituir a Dios tiene un tiempo final. Si usted analiza la vida de nosotros como personas, como seres humanos, tristemente siempre buscamos otras opciones. Y Dios va quedando de último. Dios va quedando al final. Primero vamos buscando solucionar de alguna manera por nuestra cuenta, ya sean enfermedades, ya sean problemas, ya sean situaciones graves o leves. Siempre vamos esperando nosotros poder hacer algo, olvidándonos que en cada problema, que en cada dificultad, a quien tendríamos que correr, amados hermanos, es al Dios Todopoderoso. Ir de rodillas y decirle: Padre, estoy creyendo, quiero creer y quiero confiar. Tenga misericordia de mi vida. Es difícil confiar cuando la situación es dura, amén. Es difícil confiar cuando las cosas generan presión sobre nosotros, pero es ahí cuando nosotros realmente le demostramos a Él cuánta dependencia tenemos del Señor. Nosotros, en el tiempo que estamos en el Evangelio, tristemente puede llegar un momento que se nos olvide cuándo fue que nuestro entorno cambió, cuándo fue que nuestra vida cambió. No fue por la esposa, no fue por los hijos, no fue por el trabajo, no fue por las amistades, no fue por la forma de vestir, no fue por la forma de hablar, sino fue porque un día Cristo puso la mirada de nosotros, amados hermanos, y tuvo misericordia para rescatarnos del mundo en el que nos encontrábamos perdidos. Hay gente que ha llegado a la enfermedad y no se doblega ante el Señor. Pero nosotros fue diferente. Porque lo que Dios quería mostrarnos es que el único que puede cambiar nuestro entorno es Él. Este momento nos muestra cómo Cristo hace una transformación y una liberación en el ambiente cuando Él llega a un lugar. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, todo cambió. Todo cobró sentido. Pero somos como niños en el Evangelio. Y ojalá pudiéramos quedarnos así. Pero tiene que haber un crecimiento. Pero en ese crecimiento corremos el peligro que corre todo niño cuando crece. Y es perder el amor hacia su padre. Es olvidarse cuánto le debe a su padre, cuánto le debe a su madre. Que si ahora es un hombrecito, es porque un día la madre o el padre tuvo que cuidarlo cuando no podía valerse por sí mismo. Y eso, amados hermanos, es un peligro muy fuerte en cada persona en este Evangelio. Nosotros ahorita, y tenemos nuestra niña pequeña, yo sé que usted se recuerda, ¿verdad? Ya sea de su hijo, su hija, su primo, su hermanito, su hermana. Y usted se acuerda cuán frágiles eran, recién nacidos, cuán expuestos al peligro, a la muerte, porque no pueden valerse por sí solos. Si no hay un cuidado, esos niños pueden padecer mucho, amados hermanos, y todos los días es de estar pendiente de ellos. Llega el año, hay que seguir pendiente de ellos. Llega a los 3, 4 años, hay que seguirlo cuidando. Llegan a los 10 años y todavía la madre y el padre los siguen cuidando. Llega a los 15 años, todavía necesita cuidado, pero como el muchachito ya se siente grande, ya no quiere que lo cuide. Llega a los 20 años y sigue bajo el techo de la madre, hay que seguirlo cuidando, pero como ya se siente adulto, se siente mayor, siente que ya nadie puede regañar ni exhortarlo, y se le olvida, amados hermanos, que aquella mujer o aquel hombre que le está exhortando es el que realmente le dio la vida a través de la bendita misericordia del Señor.
¿Y qué tiene que ver eso, hermano? Que nosotros cuando fuimos rescatados del mundo, dice la Biblia que la vieja criatura, el viejo hombre quedó atrás y ahora somos nueva criatura. Empezamos desde cero, amados hermanos, expuestos al mundo, expuestos al pecado, expuestos a que una doctrina errónea viniera y nos engañara. Pero hubo una persona que nos enseñó el evangelio y estuvo día con día el Señor instruyéndonos, guardándonos, librándonos de que toda situación viniera a nuestras vidas. ¿Sabe? En el transcurso que llevo en el evangelio, es poquito el tiempo, pero Dios ha tenido misericordia y nos ha permitido ir a diferentes lugares. Y yo sé que usted también ha tenido sus experiencias, pero como no me las cuenta, no las puedo contar yo acá. Gloria a Cristo. Entonces, me ha tocado orar por personas que les han acostumbrado a ciertas cosas que son antibíblicas, cosas muchas veces que van en contra de la voluntad del Señor. Situaciones, amados hermanos, que para ellos es algo normal. ¿Por qué? Porque desde el primer día que llegaron a un lugar donde era iglesia cristiana supuestamente, donde alababan y servían a Dios, empezaron a entregarles una doctrina errada, una doctrina fuera de la voluntad del Señor. Y así creció. Si usted no le enseña modales a su hijo, él va a crecer así, pensando que nada de eso es necesario. Si usted no le enseña respeto, si usted no le enseña los buenos modales, él crecerá siendo una persona así. Y no es que sea alguien irrespetuoso, sino que no le enseñaron. Estamos aquí todavía. ¿Se acuerda usted todo lo que nosotros tenemos, si uno que nuestros padres nos lo enseñó? Si uno que su mamá se lo enseñó, muy humilde, muy sencilla la casa, pero trató de enseñarle todo lo bueno que podía tener usted y yo. La responsabilidad, todas esas cosas, amados hermanos, uno las va transmitiendo. Pero cuando eso no se transmite, el niño crece creyendo que la vida es así. Estamos aquí todavía. Los niños ricos, por ejemplo, cuando los padres se descuidan y los miman, y la Biblia habla de eso, crecen creyendo que el mundo es fácil, cuando afuera hay una dura realidad para aquellos que la viven día con día. Estamos aquí todavía. Mis amados hermanos, en el evangelio es lo mismo. Si en el evangelio no hubiera una enseñanza, amados hermanos, una instrucción, creceríamos creyendo que Dios es pura misericordia y que no pasa nada si cometemos pecado. Que no importa lo que hagamos, no importa lo que acontezca en nuestras vidas, si le pedimos perdón al Señor, se acaba el problema. Cuando el apóstol Pablo hace una pregunta y da la respuesta también diciendo: ¿será que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay necesidad de guardarnos para Dios, para demostrarle nuestro agradecimiento, amados hermanos. Dios, desde que estábamos antes de venir a este mundo, Él ha venido guardando nuestra vida. Él ha venido tratando con nosotros, amados hermanos. Nos trajo al evangelio, nos cambió el nombre, nos cambió la vida completamente, amados hermanos. Pero ha pasado el tiempo y ya estamos grandecitos y ahora corremos el peligro de olvidarnos. ¿Por qué somos lo que somos ahora? ¿Por qué el hermano Douglas es el hermano Douglas? ¿Por qué el hermano Nelson es el hermano Nelson? ¿Por qué la hermana Abigail es la hermana Abigail? ¿Por qué la gente nos mira, nos respeta, nos admira, nos mira con respeto, con la manera que sea, pero dice: no, el hermano se fue, ese es cristiano? ¿Por qué? Porque Dios así tuvo misericordia. Pero imagínense que el hermano se nos olvide por quién somos los que somos. Y el problema es que cuando se nos olvida, empezamos a dejar de respetar a aquella persona. Son duros los casos. Me decía un varón entre risas y realidad. Él tiene como una sobrina, parece, no sé si ahijada, algo así. Y me decía: el papá, esta cipota la dejó, está pequeña, como unos 4 o 5 años tiene. Y él se ha tomado la tarea de velar por ella económicamente hablando. Y me dice: para que en un futuro me diga: usted no es mi papá, no se mete en mi vida. Y yo digo: ¿dónde habré escuchado eso? Esas cosas se oyen, amado hermano. Como ya creció, ya vela por sí mismo, ya tiene la edad, dice: no, si usted no es mi papá, usted no tiene derecho sobre mí.
Cuando se le olvida que cuando estuvo pequeña, aquella persona veló por él o por ella. Estamos aquí todavía. En el Evangelio no cambia. Mire, nosotros quizás demos gracias a Dios. Habemos unos 4 pelones aquí, 2 peludos, dijo hermano. Aleluya. Y vemos, amados hermanos, una situación bien tremenda. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Predicamos acá. No queremos invitaciones por otro lugar. Dios nos guarde y nos libre de eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces andar de aquí para allá, y que siervo, qué buena palabra, siervo, qué tremendo mensaje, hermano, qué bendecido estuvo, y como que aquello empieza a crecer, aquel ego, aquel orgullo, y se nos empieza a olvidar a quién se le debe la gloria, se nos empieza a olvidar a quién se le debe la honra, y yo no me lo invento, son casos que han sucedido. Gente que cantando alabanza, porque ese es su don, de campaña en campaña, pero al final dicen: yo servía al Señor, pero estaba lejos de Él. Predicaba su palabra, pero estaba lejos de Él. Hablaba sus maravillas, pero yo hace tiempo dejé de verlas. Es triste. Y hermano, ¿y dónde inició aquello? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Se me olvidó de dónde provenía todo. Porque hay un momento, sí o no, que Dios lo dota a uno. Dios lo dota de tal manera en su misericordia, le da dones, le da gracia, le da sabiduría, le da unción. Y aquello Dios lo deposita sobre uno. Y Dios dice: ahora servime. Claro, uno sube a predicar y Dios habla. Al menos aquí, ¿verdad? Entre nosotros somos pocos y es difícil, no es imposible, pero es difícil que el orgullo crezca. Pero no es imposible, hasta nos podemos enloquecer aquí. Pero es más peligroso cuando hay una multitud que le aplaude y lo alaba. Es más peligroso y se empieza a olvidar de dónde proviene aquello. Si a usted lo admiran, lo respetan y lo valoran, es porque Cristo mora en su vida. Aunque no predique en un púlpito, aunque no cante en un púlpito. Yo lo decía, lo vuelvo a decir, ya le dije porque nadie me cuenta las suyas, cuento las pocas que yo tengo. Y yo le decía el día que yo me vine para acá, para Prometida, nuevamente, para acá, para la Prometida, hubo un varón al cual Dios, le dimos testimonio, gracias al Señor. Yo lo digo, lo confieso, yo nunca aconsejé a ese varón, yo nunca me senté a hablarle de Cristo, jamás le dije: mire, nosotros estamos en una iglesia allá y yo soy aquí, yo soy allá. No, lo veíamos, lo saludábamos, Dios le bendiga. Una que otra vez cruzamos conversación de la palabra del Señor, pero no fue a profundidad como quien busca ganarse un alma. Y con el simple hecho de ver nuestro comportamiento, nuestro día a día, me dijo: realmente ustedes cristianos, ustedes son cristianos. Yo he visto a gente acá, porque hay como 5 iglesias ahí cerca, y ninguno. Y yo me le quedé viendo y yo dije: pero yo qué le di, yo qué le enseñé, no le he dicho nada. Yo ni le he hablado nada. Y me dijo: hermano, el día que usted necesite favor, solo dígame. Tenía un su carrito, me dijo: hermano, que usted lo necesite, que lo preste, dígame, yo se lo presto. A la semana se le fundió en una subida. Aleluya. Bueno, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Hermano, y el día que nos veníamos para acá, vimos que eran más bolsas de las necesarias. Dijo que pura ropa, dijo un hermano. Y nos faltaba un carro para mover lo que faltaba. Y estábamos viendo cómo hacíamos, porque el trayecto es largo. Y él solo que ya nos quedó viendo a lo lejos. Llegó: hermano, me dice, vamos a ver las cosas. Ah, sí, le dije yo, ya tengo uno, pero me falta el otro. Ahí tengo uno que ahí lo voy a mover, lo voy a llevar. Me dijo: ahí solo usted dígame, yo cargo. Yo le dije: ¿cuánto? Usted no se preocupe, yo lo llevo. Y ahí se vino con los hermanos a dejar el viaje. Descargaron y se fueron porque tenía otro viaje que hacer. Y cuando llegó allá me dice: hermano, qué lástima. Qué lástima que se tenga que ir, porque a través de usted yo pude ver muchas cosas. Y se lamentaba otras palabras que menciona ahí que se nos olvidan, pero sumamente dolido el muchacho. Y me decía: hermano, cualquier cosa, estamos para ayudar. Me decía: no le digo que me voy a congregar porque soy rebelde, pero algún día sigo orando. El muchacho tiene sus vicios, tiene sus mañas. No es una buena persona, por así decirlo, como él me decía, pero a través de eso él ha reconocido algo que a muchos les cuesta reconocer. ¿Qué quiero decirle con esto? Para que usted diga: hermano, no. Sino que nuestro comportamiento, nuestros hechos, nuestras acciones hablan mucho allá afuera.
Hablan mucho allá afuera. Imagínense yo diga, ay, yo soy grande. No. Fue Dios el que a través de mi vida hace una obra. Si me hubiera conocido sin Cristo a mí, capaz me hubiera golpeado. O nos echa la policía, o le hubiéramos caído mal, o algo contrario. Porque sin Cristo no somos nada. Y eso no lo debemos de olvidar nunca. No para sentirnos inferiores o sentirnos ruin, como dijo alguien. Ruin es una palabra que tiene un sinfín de significado y tú lo buscas, te vas a sentir mal. Por eso le dije la palabra, por no decir lo demás. Para no sentirnos así, sino para sentirnos bendecidos, agradecidos. Y que en cada momento que vayamos digamos, no, si usted mira algo bueno en mí, créame que no es mío, sino que Dios un día tuvo misericordia y Él lo ha puesto ahí para la gloria y la honra bendita del nombre del Señor. Y así como lo puso en mí, también lo puede poner en usted. Así como tuvo misericordia de mí, también la puede tener de usted. Es triste y lamentable ver cómo grandes hombres de Dios se los olvida de dónde proviene todo. Es lamentable porque la destrucción, en la mayoría de los casos, es la destrucción lo que los espera. Cuando Dios tiene tratos, Dios viene tratando personalmente. Allá estaba David en el reinado. Ya hemos leído esa porción. Cuando vio una mujer que no le pertenecía, la deseó en su corazón, no se quedó con el deseo, la llamó, cometió el pecado. Al darse cuenta que su pecado había dado fruto, empezó a maquinar, a crear un plan. Según el estudio de algunos pastores, dicen que David utilizó lo mismo que Dios le había entregado para glorificar su nombre. La sabiduría y el entendimiento lo utilizó para maquinar un plan perverso, para ver cómo implicaba a aquel hombre llamado Urías Eteo, si no mal recuerdo. Amados hermanos, David, estando en el lugar del rey, lugar que Dios le había entregado, lugar que Dios había arrancado de las manos de Saúl y se le había entregado a David, David lo utilizó en un momento para crear el mal. Estando en su posición, la profecía le viene, la palabra viene. Y ya todos conocemos cuando David enojado dice, el tal es digno de muerte. El profeta le dice, bueno, ese eres tú. Mire, ahí la reacción de David fue bastante sencilla y humilde, porque pudo haber reaccionado de mala manera. Pero él dijo, la palabra es buena. Dios ya sabía y lo que le dijo, pero bueno, el pecado o el juicio fue remitido. Ya no será contigo, sino que será con tu hijo. Estamos aquí todavía. Nosotros corremos el peligro y el riesgo de que lo que Dios nos haya entregado, ocuparlo para algo que no sea para la gloria del Señor. Amados hermanos, Dios nos ha dado libertad. Como predicábamos ayer, el apóstol decía, todos somos libres de decidir cómo queremos tener nuestra vida en el Evangelio. Si queremos resaltar o no queremos resaltar, somos libres de tomar la decisión. Somos libres de tener una vida sometida en la presencia del Señor o una vida simplemente equilibrada. Somos libres, pero al final no podemos olvidar ese compromiso que tenemos con el Señor. Usted sabe y yo sé cuánto le debemos a Dios y sabemos cómo podemos pagarle y de qué manera lo podemos hacer. Que eso no se nos olvide, amados hermanos. Recuerde y analice por un momento, pregúntese, ¿dónde estaría yo hoy si Dios no me hubiera encontrado? Y luego pregúntese, ¿qué estoy haciendo para agradecer tanta misericordia? Eso, mis amados hermanos, es algo que debe estar en nuestra mente. El Evangelio es una bendición que se puede escuchar raro, pero no es para todos que ha sido entregada. Porque de 20, de 40 que escucharon una palabra, 2, 1 o 3 fueron los que procedieron a un arrepentimiento. Yo he visto gente quebrantada, hermanos, en un mensaje, llorando. Y cuando se les hace el llamado dicen, no, no quiero. Entonces, para nosotros la bendición ha sido entregada. Valorémosla, aprovechémosla, démosle el valor necesario y que el Señor nos ayude a seguir adelante.